Se esperan más de 50 órdenes de aprehensión tras enfrentamiento en La Ruana, Michoacán. Familiares despiden a los 11 muertos. Detienen a 10 integrantes del grupo Guerreros Unidos por el secuestro del diputado local David Martínez en Morelos. Señalamos que la privación ilegal de su libertad representa, en principio, el ataque a su liderazgo y dada su cercanía con el proyecto del gobierno vigente, es un hecho con clara connotación política. La Bolsa Mexicana de Valores registra su mayor repunte en 40 meses. Republicanos actuarán contra las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que retoman la relación con Cuba. Hallan a 8 niños muertos en una casa de Australia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este viernes 19 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pues ayer el presidente Enrique Peña Nieto habló con el presidente Raúl Castro para felicitarlo por el restablecimiento de las relaciones, que es un largo camino lo que viene. Previamente había hablado con el vicepresidente Joseph Biden. Bueno, más bien, el vicepresidente Joseph Biden le habló a él y al presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Qué curioso que ha sido a ellos dos los únicos a los que les habló el vicepresidente de Estados Unidos. El presidente Barack Obama no tuvo tiempo para hablar con los latinoamericanos, solamente con Raúl Castro, pero el vicepresidente, que hace este tipo de trabajo, le habló al presidente Peña Nieto. Hay un tema que interesa a los 3 países, que es el hoyo de la Dona en el Golfo de México, que es una zona petrolera largamente discutida, que generó tensiones diplomáticas hace ya mucho tiempo y que se ha venido ya resolviendo, que son los límites marítimos. Ahí le pertenecen a 3 naciones, Cuba, México y Estados Unidos. Las negociaciones entre Cuba y México están terminadas, los límites, pero ahora con la participación de Estados Unidos, ha habido negociaciones México-Estados Unidos, pero ahora tienen que incorporar a Cuba para resolver ya definitivamente estos límites. Lo traigo a la mesa porque si bien parece un tema secundario en las relaciones bilaterales, es el tema del que habló Joseph Biden con el presidente Peña Nieto. Entonces, quizás para la relación bilateral entre esas 2 naciones puede ser secundario, pero en términos de la geopolítica y las relaciones trilaterales, que aquí ya se empezarán a ver otro tipo de acuerdos y de negociaciones, es el tema número 1 que planteó el presidente, el vicepresidente Biden. Y no es cualquier cosa, porque la negociación que hizo México con Estados Unidos para otra parte de ese hoyo de la Dona, se tardaron 3 años y fue una larguísima, muy cuestionada hasta cierto punto, pero fue probablemente uno de los últimos tratados bilaterales que tiene que ver con limítrofe entre Estados Unidos y México que se va a firmar entre ambos países en las siguientes décadas, y no en todo el resto del siglo, ¿no? Sí, fíjense, el país informativo que nos proporciona la agencia Intel demuestra un poco el agotamiento de los temas. No aparece por Michoacán ni aparece Guerrero. Y en Michoacán la situación, no aparece la parte de la violencia en Michoacán. Y sigue habiendo mucha tensión en el municipio de la Ruana, donde se dio este enfrentamiento hace ya 3 días que produjo 11 muertos y un estado, no vaya a ser de guerra, un estado de confrontación entre 2 grupos paramilitares o grupos de autodefensa civil confrontados desde hace ya más de un año. Y en Guerrero la situación se sigue deteriorando. Ayer vimos que la población ya salió a tomar comunidades y expulsando al ejército de la vigilancia. Y cuando digo expulsando, lo digo no en términos de poderío, sino que el ejército, cuando está viendo este tipo de situaciones de alto riesgo, pues lo que hace es lo que le manda la prudencia. O sea, se retira, porque además el tema no es de ellos. El tema es de las policías y no hay policías. Y mientras no hay policías y todavía no hay solución a los problemas en Guerrero, que en Acapulco ya encontraron la medida. Ayer salieron los comerciantes de Puerto Marqués a protestar y a bloquear la costera
para que la resuelva la autoridad. Ya se dieron cuenta, lo cual es muy cierto, que en este país las leyes son a trancazos, ¿verdad? Entonces son los bloqueos, son la violencia contra la policía, lo que hace que la autoridad diga, bueno, hay que atender este tipo de problemas porque es increíble. No se solucionan los problemas. La sociedad, los comerciantes, que no estaban en la lógica de la protesta y la manifestación en Guerrero, pues ya se fueron en Acapulco a tomar la costera. Ya lo vimos esta semana con la Universidad Pedagógica, que tomó la caseta en Chilpancingo, que no tenían nada que ver, ni tienen nada que ver con ninguno de los fenómenos sociopolíticos que se viven en Guerrero. Esta es la realidad de una creciente anomia en Guerrero. Y en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, 25% de los impactos lo tiene el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien habla ya del blindaje electoral, habla ayer de la seguridad, habla de varios temas, de la reforma política del Distrito Federal que no cuajó o que no la aprobaron los senadores, y también habla ante estas preocupaciones si la violencia va a afectar las elecciones. No, de ninguna manera va a afectar las elecciones, y tampoco hay una situación, dice, que realmente es de alarma. Claro. Las tendencias son las normales. Se ha reducido en varios rubros la parte de la delincuencia del fuero común aquí, pero es blindaje electoral. Estamos ya entrando en la lógica de las elecciones del próximo año, que está también en el último tema, y ahorita vamos a ir al último tema del PAI informativo de la agencia Intelligence, el 20% de los impactos. El segundo tema, bueno, menos mal que termina la semana, hasta el jueves. Hasta el jueves, hoy viene una nueva jornada en los mercados, pero ayer la Bolsa Mexicana de Valores, después del anuncio de la presidenta de la Reserva Federal, de la FED, Janet Yellen, de que no iban a intervenir en los mercados, ni tampoco iba a cambiar la política monetaria de Estados Unidos, cuando menos en los 2 próximos meses, le dio un enorme respiro al mundo y se reflejó inmediatamente en las bolsas. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor jornada en 40 meses. 40 meses la mejor jornada de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto habla, este dinero, dicen, es que son capitales golondrinos que se van y vienen de acuerdo como estén los mercados. Sí, nada más que empiecen a llegar ayuda también a los aspectos de inversión. Esto también ayudó a la apreciación del peso frente al dólar, que ayer tuvo una mejoría frente al dólar, es decir, bajó la cotización en 5 centavos y se cotizó en 14.55 pesos por dólar en ventanilla, en el cambio, en la cotización interbancaria. ¿Cuál es la cotización interbancaria? Si usted viaja y usted saca dinero en un cajero en otro país, la cotización va a ser en 14 pesos con 55 centavos. Si va a la ventanilla aquí en este momento en México, va a ser unos 30 o 35 centavos más. Por eso sí, la cotización del dólar interbancario es en lo que se cotizan las tarjetas de crédito, cuando saca uno dinero de los cajeros automáticos, no lo que uno va a cambiar por efectivo. 20% de los impactos. Tercer tema, pero segundo tema en importancia, es este extraño, aunque no extraordinario, esta declaración del presidente de Bolivia, Evo Morales, que hace una crítica a la estrategia en contra de la delincuencia, del crimen organizado del gobierno de México. Dice, ese es un modelo fallido. La Secretaría de Relaciones Exteriores le dice, bueno, estamos un poco extrañados de lo que dice el presidente Evo Morales. ¿Por qué le hacen caso? Es presidente. Sí, no importa. No importa. A ver, perdona, y lo voy a decir con una forma, va a sonar muy despectivo, pero ese es mi es Bolivia. Bueno, pero ya tienes un comentario que viene de Uruguay. Eso es lo que tú piensas. Yo creo que los presidentes son pares. Sí, no, sí, y que si el pero país es Bolivia. O sea, perdona que sea tan despectivo. O sea, que si sale el presidente de Guyana a decir que México es un estado fallido, va a salir Relaciones Exteriores corriendo. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo no creo que haya presidentes de primera, segunda y tercera clase. No, es que no es que sea de primera o segunda, es porque ve cómo reaccionan los países europeos. O sea, cuando Bolivia
cuando el presidente de Bolivia literalmente le menta la madre al presidente Barack Obama, no le hacen caso. O al presidente, al primer ministro inglés, no les hacen caso. ¿Para qué hacen caso? Hay respuestas. Me parece que la respuesta de la Secretaría es adecuada. Una nota diplomática, sí. Pero es darle importancia. No puedes dejar pasar nada de esto. Claro, en ningún país lo hace. Ningún país lo hace. Sí. O sea, Pues, tampoco es una nota diplomática. No llamaron a consultas al embajador de México en La Paz. Te digo, yo creo que hay mostraron comentarios. extrañados. Se mostraron extrañados. Bueno, yo creo que hay. ¿Para qué les.? ¿Sabes qué pasa? Es como haces ese tipo de cosas y otros gobiernos que necesitan atención o sientan que no les están apapachando, empiezan a decir cosas así, barbaridades. Ahí te va el contraargumento del pópulo. A ver, ¿cuál es? Si tú no haces eso, entonces lo que dicen, claro, ya se los dijo el presidente de Bolivia y ni siquiera le respondieron porque es cierto. El que cae otorga. Pues aquí. Las redes sociales son maravillosas. Y como, de Ocupar nuevo, los espacios. no, bueno, todo depende de la credibilidad. Por eso te digo, es darle credibilidad. O sea, si meten eso en las redes sociales y la gente dice, uy, no, Evo Morales tiene razón, el presidente de Bolivia, hay que hacerle caso, pues con más razón. No, yo no creo que haya presidentes de primera y de segunda. No aunque estoy sea un diciendo país que hay. pequeño, con el cual tengamos un poco de Entonces, intercambio. cuando salga el presidente de Guyana a decir, uy, México es un estado fallido. ¿Crees que ahí le va. eleva el perfil a también. las declaraciones? Sí, También. también. respuestas? El de Guyana, el Claro de que Timbuktu, sí. el de... El de Timbuktu no, porque no es país. Pero El de Guyana, sí. El de Guyana, si fuera el alcalde de la región de Timbuktu, pues a lo mejor sí. Pero bueno, en política no se pueden dejar los vacíos, que es lo que dice en el cuarto tema del Play Informativo, con 18% de los impactos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Cuando le preguntan, ¿y va a haber elecciones en Guerrero? Dice, claro que va a haber elecciones en Guerrero. Si no hay elecciones en Guerrero, lo que va a haber es un vacío político. Entonces, si hay un vacío de Estado de Derecho ahí en Guerrero, no quieren que se añada al vacío político en Guerrero. Ayer esto se dio en el contexto de del anuncio del presupuesto del Instituto Federal Electoral, y nada más para que hagan sumas y restas. Cada elección de diputado federal el próximo año va a costar 37 millones de pesos. Eso es lo que se mueve en la estructura. Es una democracia muy cara para que todo el tiempo la estemos demoliendo, ¿verdad? Si no estuviéramos demoliendo la democracia todos los días, esta cifra iría reduciéndose cada año. Pero no, al contrario, cada vez nos cuesta más porque cada vez hay más gente que lo que quiere es destruirla. Y este es un círculo vicioso. Y por más dinero que le metas a un sistema, Raimundo, Juan Pablo, si la gente quiere hacer trampa, o sea, si verdaderamente quieren hacer trampa, lo van a hacer, por más dinero que le metas. O sea, lo que quieres es subirles un poquito el costo de ser tramposos. Pero es que si ya quieren ni hacer siquiera trampa, es un asunto de trampa, ya ni siquiera son controles de que hay una nueva credencial para Sí, votar. Son todos los recursos que se tienen que utilizar, toda la capacitación que se tiene que hacer, todos aquellos que en estos días que arrancan la capacitación electoral, que va a ser muy importante la próxima semana ver cuántos participaron. Porque si en la próxima semana la participación en este proceso de reclutamiento es menor de lo que otros años, pues no pinta un buen año electoral, porque ese va a ser el indicador más significativo de cómo está el ánimo electoral en el país. y esta es la primera elección importante, grande, o sea, lo que en cierta forma va a definir la personalidad de este Instituto Nacional Electoral. Tuvieron elecciones sí hubo elecciones este año, pero lo que los va a definir es el año que entra. Es que está lleno de nuevas leyes. Sí. Sí. Es un proceso electoral de sí complicado, porque son elecciones de medio término, son las intermedias, no de medio término, las intermedias, con nuevas leyes. Entonces, ¿cómo se va a procesar? ¿Cómo lo van a poder armar bien? Ellos en el Instituto Nacional Electoral estamos bien preparados, pero hay estos factores externos, como lo que sucede en Guerrero, que hay el grupo de maestros disidentes que no quieren que haya elecciones, y la falta de autoridad genera que este tipo de planteamiento
fecunda. Y cuando digo la falta de autoridades, vemos los comerciantes, vemos la universidad pedagógica. Aquí está chocando la política con la aplicación de la ley, pero bueno, esto es hoy. Vamos a ver qué pasa en un rato, porque en este país por horas cambian las cosas. 17% de los impactos, el quinto tema en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, una negociación en la cúpula del PAN hizo que dos aspirantes fuertes a la candidatura del PAN para Michoacán, Marco Cortés, que es una persona muy cercana a Santiago Krill, y Salvador Vega Casillas, que si bien fue secretario de Estado en el gobierno de Felipe Calderón, se acercó mucho al expresidente del PAN, Gustavo Madero, durante las negociaciones del Pacto por México, aceptaron no registrarse en la convocatoria y que la única persona que se inscriba en la convocatoria sea la senadora Luisa María Calderón. Luisa María Calderón es hermana del expresidente Felipe Calderón. Ella dice, bueno, pues es un asunto de sangre, no me arrepiento, y no es un lastre, sino está haciendo un activo en este momento su hermano. Pero ella tiene una carrera política, personal, por su propia, de méritos propios, de muchísimos años. Ella ya compitió contra Fausto Vallejo en la elección pasada, perdió, y ella acusó en varias ocasiones que esa estructura política estaba vinculada con el crimen organizado. En su momento fue muy criticada y resulta que la realidad le dio la razón. Bueno, ahora va ella de nuevo por la candidatura, no por la candidatura, va por la gubernatura de Michoacán, y la candidatura se tiene que oficializar ya en las próximas semanas. Hay que decir que estas próximas 3-4 semanas van a ser días muy interesantes, porque se van a ver muchos movimientos en el gobierno, en los congresos, porque se tiene que preparar ya las candidaturas para las elecciones intermedias. O sea, no es porque van a enfrentar la crisis, no, esto tiene que ver con elecciones del 2015. No va a haber limpia porque hay que ver, porque hay algunos ineptos. Tiene que ver con las candidaturas. La vida no es negro y blanco. La zona de grises es la más amplia que hay. Entonces, a donde voy es seguramente aprovechando que tienen que tener candidatos a las pruebas de elección popular, habrá algo de esto. ¿Sabes por qué odian tanto a los analistas? Porque básicamente no odian a los analistas. A ver, les vamos a decir lo que está pasando. Lo va a decir un gobernador o hasta el mismo presidente. A ver, eres un inepto, te tienes que ir. Lleva tu ineptitud a una candidatura. No, pues... Yo no dije que en automático, no, pero se aprovechará, se harán los ajustes, y también hay un factor importantísimo, que es el factor de género. Claro. Entonces tiene, por ley, el 50% de las candidaturas con sus suplencias tienen que ser mujeres. Cuadros femeninos, Entonces, pues hagan sus apuestas. No, y ¿Quiénes salen de los gobiernos mujeres para ir a candidaturas? ¿Quiénes de los congresos locales, Congreso Federal, brinca al Ejecutivo? Eso es lo que vamos a estar viendo mucho. No solamente es histórico aquí en México esa decisión, en el mundo no hay una ley como esta, en donde se le exige a los partidos que el 50% de los candidatos sean... No existe. O sea, hay cuotas, hay metas... En cuestiones laborales, la acción afirmativa. Pero aún en acción afirmativa nunca se había hablado del 50%. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan, ¿no? En esta mesa, ¿cómo hacemos el 50%? Pues aquí Juanpa tendría que representar la mitad del género, ¿no? Del género femenino. O sea, no se puede. No se puede. O sea, en algunos casos no se puede. Esta fue una propuesta al calor de la multitud del presidente Enrique Peña Nieto, y todos los partidos, incluido el suyo, están sufriendo. Vamos a ver también algún fenómeno interesante en las próximas semanas, es a qué partido le roban mujeres a otros partidos, porque no les va a alcanzar. O van a hacer cosas terribles, como van a poner a sus amantes, o van a poner a las secretarias, o sea, también no subestimes la capacidad de creatividad. La creatividad o a la hermana. Tú piensas
como piensa como el 80% de los mexicanos. Bienvenido al mundo negro de Darth Vader, por favor. No, pero sí es sorprendente este país porque, como tú dijiste, Raimundo, el tema de la violencia no está reflejado. O sea, está medio reflejado en los cuestionamientos en Guerrero, pues el tema de Michoacán, pero no, yo creo que será la época navideña o simple y llanamente ya no queremos hablar sobre hay un tema que me sorprende que no esté en el país informativo, porque realmente los periódicos sí le dan un alto valor. Es la liberación del secuestro del diputado local en Morelos, David Martínez. Ayer comentábamos al arrancar la emisión de ayer que el gobernador Graco Ramírez estaba informando que estaba siendo liberado, y el propio gobernador distribuyó una fotografía de él en el cuarto, en la casa de seguridad donde lo tenían en los suburbios de Cuernavaca, que es lo que está reproduciendo hoy en muchas portadas de los periódicos de la Ciudad de México. Ahí está. Y la parte que creo que tenemos que resaltar y tendremos que platicar de esto más adelante es que las autoridades de Morelos, y lo escuchábamos en los adelantos, dijeron que esto fue obra de esta banda criminal Guerreros Unidos, la misma que secuestró y que desapareció a los normalistas de Ayotzinapa, que operan en Morelos, Guerrero, la parte sur del Estado de México. Y lo interesante es que dice el secretario de Gobierno de Morelos que es un móvil político. Si nosotros vemos la cercanía del diputado con el gobernador, que ayer lo mencionábamos, el móvil político que establece la Secretaría de Gobierno, a partir de lo que le decían al diputado Martínez, lo que estamos viendo en Morelos es que una banda criminal le declaró la guerra a un gobernador. Esto no lo puede permitir el Estado mexicano. Esto no puede ser permitido y está pasando ante nuestros ojos y no se le está dando el valor que esto tiene. Y Raimundo, considerando lo que sucedió con los muchachos de Ayotzinapa y asumiendo que la teoría o la evidencia que tiene el gobierno es correcta, uno hubiera imaginado que el gobierno, que el Estado mexicano hubiera agarrado todas sus canicas, todos sus recursos y desapareces, lo digo en términos jurídicos, no en términos reales, no van a... sí vamos a pensar. No, claro. No, pero tomas todos los pasos contundentes dentro del marco jurídico para desarticular la organización. O sea, el hecho de que pensó que podía llevar a cabo este secuestro, asumiendo que es cierta la información del gobernador, ya empiezas a cuestionar, pues no, el gobierno federal, porque ese es un tema, el gobierno federal tiene un problema, porque quiere decir que esta organización es una organización importante, pero no es una organización con presencia nacional, sus vínculos transnacionales pero son bastante tenues, o sea, no es una organización que básicamente dijeras compite con la capacidad del Estado mexicano, pues sí lo están haciendo. La operación de rescate fue hecha por las autoridades de Morelos en coordinación con la Policía Federal y el Ejército. O sea, fue una operación conjunta que se logró pues, por la activación rápida de todos los sistemas de coordinación que hay. Pero efectivamente, esto no resuelve lo que tú dices. ¿Por qué razón no entraron a fondo y desarticularon? No lo sabemos. En otras portadas hay como pues, buenas noticias, que eso yo creo que todos de una forma u otra reflejan buenas noticias para la economía y las finanzas de México. Banxico, récord en inversión extranjera, esto nos lo da el periódico Excelsior, porque Standard & Poor's confirma su calificación para México a pesar de todos los cuestionamientos que ha habido. Siguen teniendo mucha confianza en México. También el Financiero refleja esto, apuesta Standard & Poor's al crecimiento en México. Estabilidad ratifica calificaciones de deuda y como siempre el Financiero te da las buenas y te da las malas. Pero cobertura petrolera no va a estados, no es participable, expertos recargar o sea, el problema es que ya lo están diciendo, el año que entra los estados van a recibir menos dinero.
por el tema del precio del petróleo. O sea, este seguro que tiene el gobierno mexicano no se va a ver reflejado en las finanzas de los estados, entonces váyanse preparando. Y ya de por sí había muchos gobernadores quejándose de que no estaba bajando el dinero del gobierno federal, o por lo menos no bajó lo suficientemente rápido. Hay varios estados que están en una situación económica, financiera, bueno, municipios especialmente. Entonces esto es particularmente, yo creo que una nota que debería haber recibido mucha más atención en la mayoría de los medios, ¿sí? En portadas internacionales, 3 notas que me gustaría comentar. En primer, el país, que tiene en su primera plana lo que ocurre con Hollywood y su autocensura ante el ataque y el hackeo de Sony. El día de hoy se espera que el gobierno norteamericano, el presidente Barack Obama, culpe directamente al gobierno norcoreano, y se están investigando también si tuvo o no participación el gobierno iraní en este hackeo, que sí es una empresa privada, Sony, pero al parecer viene por parte del ejército de ciberhackers que tiene el gobierno norcoreano. Y bueno, al parecer hoy se dará más información al respecto. La CIA y el FBI ya están involucrados en ese sentido. Por otra parte, las reacciones que tiene el Washington Post, New York Times y el país con respecto al anuncio histórico del presidente Barack Obama, las reacciones en Cuba. El New York Times en su primera plana una historia de este espía cubano que trabajó para el gobierno norteamericano, para la CIA, que fue parte del intercambio que acordó el presidente Barack Obama con Raúl Castro. Habla de la cantidad de información y lo valioso que fue esta información que le dio este activo cubano al gobierno estadounidense, y cómo les ayudó a sobrepasar todo el tema de la Guerra Fría, y por supuesto que también llevó al arresto de los 5 cubanos ahora en Miami que liberaron gracias a la información de este hombre. Y por último, nada más, el servicio secreto también está bajo la lupa en Estados Unidos. Ayer un reporte se dio a conocer en el cual se presenta que el servicio secreto no está preparado y no está en su mejor momento para proteger al presidente, y que tiene que haber cambios en el protocolo, cambios en las formas, cambios en las leyes del servicio secreto para actualizar la seguridad para el presidente Obama. Seguramente el próximo año veremos que el servicio secreto durante este año fue muy criticado. El próximo año será reformado muy seguramente. A ti no te puedo hacer esta pregunta, pero a Raimundo sí. ¿Dónde estabas en 1994? Este 19 de diciembre. 20 años del error de diciembre. La gran devaluación, la debacle económica, en que llegó un momento en que llega a Estados Unidos, ahí sí se vio Estados Unidos, Bill Clinton entra y apoya al gobierno de México, a Cedillo. ¿Dónde estabas hace 20 años? Si estabas en Europa o estabas fuera del país, híjole. Qué duro. Esa devaluación, sí, ¿cómo le pegó a la gente bueno, que te estaban estudiando en universidades fuera? ¿Qué estabas haciendo, Raimundo? ¿No se acuerda? Estaba en el aeropuerto. Estabas en el aeropuerto y tratando de cambiar pesos. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Colombia. Yo estaba trabajando en Colombia. O sea que no me pegó tan fuerte. O sea, no estaba ganando en pesos mexicanos. Pero mis papás, bueno, todas las familias, fue un golpazo. Fue un golpe muy, muy duro. Pues es lo que tiene hoy el país de la agencia Intelite y también las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a nuestro primer corte. No se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Oye, tú seguramente estás viendo caricaturas. Este domingo lo invitamos a que se sume al juguetón y en su 20 aniversario nos ayude a generar millones de sonrisas. Manuel López San Martín y otros integrantes del talento de Proyecto 40 lo esperan con sus juguetes en el contenedor de Periférico Sur 4121, de las 4:30 a las 5:30 de la tarde. Traiga a sus pequeños para que conozcan la Villa Juguetón. Adictos a las redes sociales. 3 de cada 10 usuarios confesaron ser adictos a las redes sociales. 54% son hombres y 46% son mujeres. El dato útil para comentar en el café. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidades a la centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días.
Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Mírame bien, yo no soy el sexo débil. Mírame bien, yo voy a ser presidenta municipal. Mírame bien, quiero estudiar como mis hermanos. Mírame bien, mi fuerza está en mi carácter. Mírame bien, yo no estoy detrás de un gran hombre, estoy a su lado. Mírame bien, me niego a ser invisible. Mírame bien, ya somos el 50%. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Esta semana en Vértigo. Relevo institucional en la Suprema Corte de Justicia. Conozca cuáles son los futuros retos de la Corte y qué proponen quienes aspiran a presidir el pilar fundamental del orden constitucional de la nación. Compra Vértigo hoy mismo. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidad de zona centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Solo bastó un día para que representantes republicanos en el Congreso anunciaran que actuarán contra las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama que retoman las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los legisladores por el estado de Florida, Marco Rubio, Ileana Roussel y Mario Díaz-Balart, criticaron que el mandatario estadounidense adoptara este cambio de política hacia la isla solo por la liberación del excontratista Alan Gross. Díaz-Balart señaló que antes de normalizar las relaciones se tendría que liberar a todos los prisioneros políticos. Los 3 republicanos, todos ellos de ascendencia cubana, catalogaron como traición el anuncio del presidente Obama. Incluso aseguraron que este es un insulto para la ciudadanía. Sin embargo, esta no fue la única reacción contra el reinicio de acuerdos con La Habana. This was a mistake. This is throwing an economic lifeline to the Castros at a moment when their regime was vulnerable, and it was a serious mistake. En cambio, otras voces dentro del territorio norteamericano han festejado que el gobierno dejara atrás más de medio siglo de distanciamiento con la isla. Incluso, autoridades en Washington dejaron abierta la puerta para una posible visita del presidente cubano Raúl Castro. En tanto que desde el Vaticano el Papa Francisco dijo sentirse muy feliz de que las relaciones entre ambos países estén mejorando. Estamos contentos porque ayer vimos a 2 naciones separadas por tantos años dar un paso que los acerca. Este es un logro de los embajadores, de la diplomacia. Es un trabajo muy noble. En México, la Presidencia de la República informó que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con el presidente cubano Raúl Castro, a quien felicitó por la decisión conjunta con los Estados Unidos de restablecer sus relaciones bilaterales. En tanto que el subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, informó que el próximo año podrían reactivarse las negociaciones con Cuba y Estados Unidos a fin de discutir el tema pendiente de la frontera marítima en el Golfo de México. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Y para hablarnos más sobre este tema, la relación entre Estados Unidos y Cuba, México y Cuba, tenemos en la línea telefónica al subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro. Muy buenos días, subsecretario. Ana María, muy buenos días, con el gusto de saludarle. Oye, Sergio, gracias por acompañarnos. No sé si nos podrías dar más información, más detalles sobre esta conversación que hubo entre el vicepresidente Biden, Joe Biden, y el presidente Enrique Peña Nieto sobre la decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones diplomáticas. Habíamos comentado aquí en la mesa que se habló sobre el tema de la negociación limítrofe en el Golfo de México. ¿Hubo algún otro tema? No, en realidad la conversación versó sobre el anuncio que haría minutos después el presidente Obama con respecto a la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba. Como es costumbre en la relación entre México y Estados Unidos, que es una relación muy franca, muy abierta, en donde quedan muy claros los puntos de cada país. La llamada fue previo al anuncio que hiciera el presidente Obama, de modo que el presidente Peña estuviese enterado del alcance de la medida, del anuncio que haría el presidente Obama. Oye, El vicepresidente Biden hizo un recorrido de los varios temas, de los 13 temas que tocaría el presidente Obama en su anuncio, uno de los cuales efectivamente es la delimitación de las fronteras marítimas. Pero el énfasis de la conversación fue sobre el impacto político que tiene o que tendría este anuncio, que efectivamente lo tuvo, con respecto a la normalización de las relaciones diplomáticas. Oye, Sergio, entonces sí hay que subrayar eso, porque eso es información nueva, de que habló, fue previo al anuncio. Es una gran señal de cortesía y de reconocimiento de la importancia de México, no solamente la relación bilateral con Estados Unidos, sino la relación de México y la importancia de México en la región, ¿no? En efecto, así es, y debo decirte que es una práctica que hemos establecido en la relación. Cualquier anuncio que hace un país con respecto al otro, alguna decisión que toma, siempre le informamos al otro país, ellos a nosotros, nosotros a ellos, a manera de cortesía, de modo que ninguno de los dos nos tome por sorpresa. Y esto pues me parece que es un signo de esta madurez que tiene la relación, al mismo tiempo también del nivel de confianza que se tiene en la relación. Subsecretario, buenos días. Raimundo Rivapalacio te saluda. Raimundo, con un abrazo, un saludo. ¿Ustedes tenían alguna información o noción de que esto se estaba cocinando? México, el canciller mismo tuvo conversaciones con el secretario Kerry cuando vino a México, por ejemplo, en donde tocaron el tema de Cuba, en donde México dio su opinión de cómo veía las cosas con Cuba. En su momento igualmente ocurrió en el otro sentido. Sabíamos que se estaban dando estas conversaciones, pero no sabíamos el alcance que tenían. La otra pregunta es, hace muchos años en la Cancillería mexicana tenían varios escenarios sobre el cambio de gobierno en Cuba. Este escenario de la normalización de las relaciones estaba considerado en los escenarios de la Cancillería. Estaba considerado como un escenario, pero no como un escenario en términos en los tiempos que se pudiera dar rápidamente. Se veía claramente una evolución del régimen en Cuba, del modelo económico que se adaptaba a los nuevos tiempos, que pues claramente lo ve uno expresado en las inversiones extranjeras en la isla, el interés de la isla, del gobierno cubano, de abrirse a otro tipo de inversiones en el sector energético. Entonces sí estaba planteado ese como uno de los varios escenarios que veíamos como potencialmente se podían llegar si se seguía con esta vertiente que mantenía el gobierno cubano. Después del anuncio del anuncio que se hace un par de días, ¿ha habido alguna reunión dentro del gobierno mexicano para analizar lo que viene en términos de geoestrategia económico y político con este principio de normalización y lo que puede ser el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba? De hecho, ha habido un par de reuniones al interior de la Cancillería justamente para reflexionar sobre este impacto que tendrá. Es prematuro todavía saber cómo va a evolucionar el tema en términos del embargo, dado que, como se sabe, la ley estadounidense es la que impuso el embargo, y la única manera de eliminar el embargo implicaría modificar esa ley
para lo cual se requiere la intervención del Congreso. Está cambiando el Congreso en los Estados Unidos a partir del próximo martes 6 de enero, que se instala el nuevo Congreso. De modo que habrá que ver cuál es la evolución que tiene este tema. Y ya hemos visto expresiones muy claras, muy duras en contra de esta medida de algunos senadores, especialmente del Partido Republicano, localizados en Florida o bien de ascendencia cubana, que pues han marcado una señal muy clara sobre cuál será su posición en los próximos meses, de modo que pues todavía es un tema que habrá que ver cómo evoluciona, y en ese sentido pues igualmente a partir de esto pues los posibles escenarios que puedan darse para México. Hay en los las posibilidades que se abren de acuerdo con lo que está surgiendo en Estados Unidos para empresas de Estados Unidos en Cuba son en el área de servicios financieros, en el área de turismo y en el sector energético. ¿Ha habido algún contacto de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda con Relaciones Exteriores para platicar sobre esto que cuando menos se está perfilando ya en Estados Unidos? Todavía no hemos tenido este contacto, estamos a la espera de conocer con más detalle a partir de las conversaciones que tenga la misión de alto nivel que visitará Cuba en enero por parte de los Estados Unidos. Los alcances de estas medidas son medidas que tomarán algún tiempo estar en vigor, algunas que tomarán 6 meses. Pues habrá que ver el detalle de la implantación de estas medidas de modo de que podamos tener pues una reacción pues mucho más informada. Ahorita realmente estaríamos pues especulando sobre cómo serían las medidas. Entonces nos vamos a esperar a tener la información que corresponda de modo de tener una mayor certeza de lo que pueda suceder. Me imagino, subsecretario Sergio, que dentro de Relaciones Exteriores ya están haciendo evaluaciones y anticipando cómo podría cambiar la relación bilateral entre Cuba y México a la luz de esta decisión de Raúl Castro y Barack Obama de normalizar relaciones diplomáticas. ¿Ya han empezado a anticipar qué podría suceder? ¿Qué están pensando ahorita en Relaciones Exteriores en este momento? Mira, de nuevo, esto es un tema que no va a darse de inmediato, va a evolucionar. La instrucción del presidente Obama y la decisión del presidente Castro, así expresada por ambos a su discurso, les que dieron instrucciones para que se explore la apertura de embajadas. Y pide que no se abrirán embajadas inmediatamente, tomará tiempo. Ese será un periodo de transición en el cual pues, nos permitirá conocer los tiempos y los alcances esta medida. Nosotros seguiremos trabajando con ambos países con la intensidad, con la seriedad. Son dos países cruciales para México, pues son vecinos, que compartimos una línea fronteriza importante. En el caso marítimo, pues, con los recursos que están ahí disponibles para los tres, con un adecuado uso entre los tres, al tiempo pues, de que son socios y amigos de muchos años. De modo que seguiremos con una intensidad en la relación y estaremos adaptando los instrumentos y el diálogo político para podernos ser útiles en el acercamiento que ellos nos tengan. Así se lo expresó el presidente Peña al vicepresidente Biden, así se lo expresó el presidente Peña el día de ayer en una llamada telefónica que tuvo con el presidente Castro. Entonces, la Cancillería estará atenta. Subsecretario, muy buenos días. Aprovechando que estamos hablando de estos cambios de política migratoria del presidente Barack Obama en este último par de meses, también con el anuncio que hizo con respecto a las políticas migratorias para Estados Unidos y entendiendo que tuvieron una reunión esta semana con Jeh Johnson, que vino a México y estuvieron platicando también al respecto de las nuevas medidas migratorias para Estados Unidos y México, temas fronterizos y demás. ¿Nos puede comentar algo también de esta reunión y de qué forma puede llegar también a cambiar la política migratoria estadounidense y el discurso también en ese sentido de Estados Unidos hacia México y también entendiendo lo que ocurre con Cuba? Como no, yo creo que las dos medidas, tanto la normalización de relaciones con Cuba como la acción ejecutiva a través de un decreto para buscar que 5 millones de personas, el orden de 3,5 o 4 millones de mexicanos se beneficien, son dos acciones que claramente demuestran el compromiso del presidente Obama para resolver estos temas que tienen mucho tiempo. En el caso de la migración, efectivamente la visita del secretario Johnson permitió comentar cuáles son los avances en la implantación de la medida, conocer cuáles son las inquietudes que tienen para su implantación,
quedó muy claro que es indispensable la participación de la red consular mexicana, de los 50 consulados más la sección consular en nuestra embajada en Washington, que tendrán un papel muy activo documentando a nuestros connacionales allá, ofreciéndoles la oportunidad de tener los pasaportes o las matrículas que requieran, o bien algún tipo de documento que pueda servirles a ellos para evidenciar que han tenido una presencia en los Estados Unidos, tal que pues cumplan con los requisitos que las solicitudes se requieran. Es un trabajo para el cual hemos tomado las medidas y estaremos listos cuando llegue el momento en nuestra red consular. La plática versó precisamente sobre estos detalles en los cuales se está definiendo el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. En México les expresó el interés de colaborar con ellos, como lo hicimos en su momento con el programa DACA, de los jóvenes, los niños que tenían la posibilidad de acogerse a este programa para evitar ser deportados, en donde pues los consulados mexicanos han jugado un papel crucial para lograr el éxito de este programa, y sobre todo lo que nos interesa pues es el beneficio, en este caso de casi 4 millones de mexicanos. De modo que pues la reunión versó sobre estos temas y la importancia de que le demos al mensaje tal que quede claro que quienes se puedan beneficiar de esto son aquellos que tienen 5 años o más de estancia en Estados Unidos, y no se van a beneficiar aquellos que no cumplan con este requisito básico de estancia, de modo que no se vean engañados, como lamentablemente ocurre, por vivales, por pandillas, por polleros que abusan de la buena fe, de la buena voluntad de la gente, de la necesidad, algunos de ellos de regularizar alguna situación, de cruzarlos por la frontera. Pues Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mesa del Primer Café esta mañana, y pues seguimos en contacto con este y otros temas. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también hay que recordarle al auditorio que hay una visita eminente del presidente Peña Nieto a Estados Unidos a reunirse con Barack Obama el 6 de enero. Entonces también seguramente este tema, el tema de la nueva relación Cuba-Estados Unidos, también se va a tener que poner sobre la mesa. Un anuncio importante del presidente Obama: dará un discurso para irse de vacaciones, se va a Hawái 2 semanas y bueno, dejará creo que también todos los pendientes para el próximo año. ¿Por qué se va a Hawái? Siempre se va a Hawái. Él pues es de su familia, de Hawái, díganlo, su familia es de Hawái, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué rico? Nada más. Nada más, por si alguien no sabe. No me regañes. Es de Hawái. No me muerdas. Vamos en corte, regresamos. Si yo no me has preguntado. ¿Por qué? Allá donde la educación pareciera difícil llegar, Melgar camina con pasos firmes. Afirma que los niños y jóvenes son un presente latente para Chiapas y solo juntos harán posible garantizar la educación y el deporte en todo el estado. En este contexto, Melgar colocó la primera piedra para la construcción de 2 aulas de concreto en la escuela primaria Miguel Hidalgo de El Ejido Río Florido, del municipio de Tapachula. Obra que será construida por personas de la misma comunidad para que cuenten con un empleo temporal que les permita tener un ingreso extra. Pues en enero nos vemos aquí para estrenar las aulas. Desde el primer día el compromiso ha sido trabajar desde la escuela más sencilla hasta la universidad y por todos lados y todos los rincones. Estamos muy contentos y creemos que hay mucho por hacer todavía. La Asociación de Padres de Familia hizo la solicitud a Melgar y el senador gestionó la obra, y en menos de 2 semanas ya se está colocando la primer piedra. Entonces que las hagas bien modernas, de buen tamaño, buena calidad. Tenemos la confianza en él porque se ve que sí, en los pocos días que se metió la solicitud, ya respondió a él en el llamado que se le hizo. Como ninguna otra persona, él ya lo hizo. Muy contentos ante la presencia del licenciado Melgar. Nunca pensábamos que íbamos a tener respuesta tan pronto y ya se está construyendo una aula en este periodo, la cual va a ser inaugurada por el senador, yo creo que a principio de enero. Gente de trabajo es lo que requiere Tapachula, Chiapas y todo el país entero. Gente como el senador, a la cual le agradecemos mucho esta gestión. Actualmente ya todos los castillos vienen con variedad de medios.
Vamos a promover educación y deporte y que nuestros niños se conviertan auténticamente en esa promesa, en ese futuro que necesitamos en Chiapas, un futuro de desarrollo, de justicia social. Vamos trabajando de la mano el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y a mí en lo personal, como senador de la República, comprometido con la costa, con mucho que hacer. Finalmente, Melgar recalcó que a los niños y jóvenes se les debe apoyar y motivar para que sigan estudiando. Creo que hay que hablar poco, hay que prometer poco y hacer mucho y cumplir mucho. Entonces... Adictos a las redes sociales. 56% señaló pasar más de 6 horas en las redes sociales porque les gusta. 80% dijo preferir las redes sociales a las interacciones interpersonales porque es más barato. El dato útil para comentar en el café. Guanajuato, el destino cultural de México. Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseo amor, salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto, así como el elemento que cambia de color. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero, Banco de México. El dinero mueve al mundo. David Páramo te explica por qué. Poder Financiero, lunes 22 horas. Proyecto 40. En estas fiestas decembrinas, siéntete en una ciudad segura. Te están asaltando a alguien. Pendiente unidades a la centro. Una ciudad segura es una ciudad viva. Con los deseos de Navidad de Liverpool, venga y encuentre todo para celebrar y pasarla increíble con sus seres queridos esta Navidad. Hasta 9 mensualidades sin intereses en gourmet, vinos y licores. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Mediante un comunicado, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral
para el estado de Michoacán, informó que tras el enfrentamiento en la comunidad de La Ruana, al menos 56 personas dispararon un arma de fuego. En total se han practicado 65 pruebas de rodisonato de sodio al mismo número de personas. Además, la comisión refirió que se analizan 107 armas de fuego decomisadas a ciudadanos y elementos de la Fuerza Rural, así como 56 que recibieron de efectivos de la Gendarmería Nacional para deslindar responsabilidades. En tanto que la comunidad de La Ruana se encuentra de luto. Ayer fueron sepultados los 11 muertos que dejó el enfrentamiento entre dos grupos rivales, entre ellos Manuel Mora, quien fuera hijo del ex líder de las autodefensas. El panteón fue vigilado por sus compañeros de lucha. Sin embargo, fue una jornada llena de contrastes. A solo unos metros de distancia de donde eran velados los restos del hijo de Hipólito Mora, familiares de otro joven muerto durante el tiroteo despedían a quien fuera integrante del grupo que encabeza a Luis Antonio Torres, alias el Americano. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. 72 horas, hace 72 horas, el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo, aquí nos decía que esa tarde iba a ver al secretario de Gobernación y que iba a pedirle que ya se retirara la Policía Federal porque ya realmente su función había terminado y que los delitos que se estaban registrando, primero eran delitos del fuero común, que se habían reducido de manera significativa los delitos en flagrancia, que esta es una parte muy importante porque era la impunidad y la ley de la selva. ¿Y qué sucedió horas después? Un enfrentamiento en La Ruana que no nada más anula por completo lo que dijo el comisionado, sino que también el diagnóstico que había planteado sobre la estabilidad queda totalmente rebasado. Y luego viene ya otro tipo de reacciones en cadena. Ayer, en una presentación de un libro, el presidente del PRI, César Camacho, dijo: hay que replantear la estrategia en Michoacán. Había una cosa el martes y el miércoles, y hoy estamos en otro tipo de situación en Michoacán. Es algo que nos estábamos sacando tú y yo nuestras palabras sobre lo que habíamos dicho de los grupos de autodefensa, sí, pero al final resulta que todas aquellas analogías que se hicieron en los medios sobre lo que sucede en Michoacán es lo que se hizo en Colombia, sí, y la experiencia de Colombia fue muy lamentable para Colombia y muy dolorosa, pues estamos viendo que se repitió. Ahora, yo también creo que están todavía en un momento de poder limitar la extensión de los paramilitares, porque lo que pasó en Colombia es que cuando se les empezaron a reconocer a estos grupos, pues empezaron a surgir grupos paramilitares o células paramilitares en todo el país. Aquí lo que podemos decir es que por lo menos el tema de los paramilitares, o sea, esa exigencia por parte de civiles de armarse para poder protegerse en contra del crimen organizado, no se ha expandido a pesar de las amenazas que hicieron estos grupos. ¿Se acuerdan que sí habían empezado a tener reuniones aquí en la Ciudad de México y habían traído personas de otras partes del país con esta idea de que se iban a crear grupos similares en otras partes de México? No ha sucedido. Entonces, yo creo que eso sí hay que reconocerlo, Raimundo. Aquí el tema es, después de lo que sucedió hace 2 días, ¿qué va a pasar? O sea, que ya el experimento de Michoacán parecería que está empezando, yo no sé sin fracasar, quién sabe, porque sí ha bajado hacer agua. Tienen que cambiar la estrategia, a dónde van a ir. Y eso requiere que ya a estas alturas tener un sistema de policías, o por lo menos la presencia de policías y de militares que puedan controlar estas organizaciones criminales y también a los paramilitares, ¿no? Raimundo, no te vamos a extrañar, ¿eh? El Raimundo ya se va, ya no le ven la carita de vacaciones que trae. Oye, pues que la pases muy bien, ¿eh? Me voy de vacaciones a La Ruana. La Ruana. Necesito adrenalina. No es suficiente la tuya. Nosotros pensábamos que te ibas a ir a Hawái con Barack Obama, pero no. Él y yo no viajamos, nunca viajamos juntos al mismo lugar por razones de seguridad nacional. No,
que la pases muy bien, ¿eh? Que la pases muy bien. Sí, voy a ver al americano, a la Ronald. Nos vemos, Ana María. Nos vemos tú y yo el lunes. Aquí estamos. Raimundo, muchísimas gracias. Que la pases muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.